Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje a través de sus recomendaciones. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo por mi parte muy ansiosa y muy contenta de poder hacer este video finalmente. Imagino que ustedes también estarán ahí viendo y especulando qué fueron las lecturas que hice, que realicé, a quién elegí. Y para los que no sepan, este video es en homenaje o podríamos decir como tributo a todos aquellos lectores que me acompañan, que en su momento eran 1000, ahora somos muchísimos más. Les agradezco un montón su confianza y que estén conmigo y me acompañen. Y a mí se me ocurrió una manera de festejar era leer y dedicarme a leer durante el mes de enero las recomendaciones que ustedes me habían hecho a lo largo de los videos que yo había subido en el canal y específicamente en el video que hice de especial de 1000 lectores. Eran muchísimas y fueron muchísimas las recomendaciones, en general contando los libros anteriores más los libros que me recomendaron en el momento, más de 120 libros, así que bueno, tuve que ir filtrando. Primero y principal fue elegir aquellos libros que tuvieran menos de 400 hojas, así podía leer más cantidad de recomendaciones en el mes. Después, libros que yo pudiera conseguir, de alguna manera, por supuesto, básico. Y finalmente, darle prioridad a aquellos libros que yo no conocía o que si tenía en mi lista hacía relativamente poco, no libros que, bueno, hacía un montón que yo quería leer y ya estaban en mi punto de mira, sino libros que para mí fueran nuevos. Después de eso dije, bueno, ¿y cómo hago? Porque no quiero ser totalitaria y decir, bueno, yo elijo este porque quiero. ¿De qué manera puedo ser lo más justa posible? Y entonces ahí se me ocurrió hacerlo a través de sorteos. Para los que me siguen en Instagram más o menos habrán visto que yo tenía una latita que es de mis abuelos, de mis bisabuelos en realidad, no de mis abuelos, y que me encanta, que siempre la tengo como adorno en realidad. Y me pareció que podía utilizarla para adentro de esta latita colocar papelitos con las recomendaciones de los libros y de esa manera sacarle el papelito y lo que fuera. Tenía que leer lo que saliera. No había de mi parte ahí nada más que poner el papelito. Y así fue como hice todas las lecturas durante el mes de enero. Tengo que contarles que este video lo voy a dividir en dos partes. Voy a ver si puedo y me da la capacidad para grabarlo todo de corrido, pero lo voy a dividir en dos partes porque leí 18 libros durante el mes de enero y no quiero hablar de 18 libros de corrido. Primero porque es imposible para mí. Segundo porque quisiera realmente darle la importancia necesaria a cada uno de los libros. O sea, explayarme si quiero explayarme. No sé, irme por las ramas si tengo ganas de irme por las ramas, ser lo más fiel posible a todo eso que me pasó cuando fui leyendo los libros porque creo que ustedes se lo merecen. Así que vamos a hacer una división, 9 libros esta semana y otros 9 libros la semana que viene. Otra cosa que les quería contar es que a partir de febrero, por cuestiones personales de tiempo, los videos los voy a empezar a subir los días sábado. No los días viernes, sino los sábados, también a las 12 del mediodía. Así que estén atentos a ese cambio de día y de horario. De todas maneras yo lo voy a publicar tanto por Instagram como por YouTube, así que espero que estén muy presentes cuando se estrenen. Bueno, como última aclaración, antes de empezar con toda la lista, es que, como siempre, los libros no están por orden de preferencia, sino por orden de lectura, cuándo fue que los terminé. En este caso realmente hubiera sido muy difícil ponerlos por orden de preferencia porque realmente he tenido muy buenas lecturas, se los agradezco infinitamente. Hay algunas que fueron no solamente buenas lecturas, sino terriblemente conmovedoras y tristes. Yo no sé si ustedes lo hicieron con buena intención o con mala intención lo de las recomendaciones, pero han sido bastante movilizantes en general. No he tenido lecturas agradables y pacíficas. En general han sido lecturas bastante fuertes, pero a mí me gustan, así que también se los agradezco. El primer libro que leí durante el mes de enero y empecé entrando por la puerta grande porque fue una lectura increíble, fue El viaje nupcial, de Ismail Kadare. Kadare es un escritor albanés, al cual yo también tenía en mira hacía bastante. Quería leer algo de él, no justamente este libro no tenía ni idea, y fue gracias a Iker que llegó a mis manos. Gracias, Iker. ¿Qué más te puedo decir? Increíble la lectura de esta novela bastante cortita, que se lee muy rápidamente, porque está planteada como si fuera un policial o una novela de misterio en la Edad Media. Y
La trama, ustedes saben que yo no suelo hablar mucho de las tramas, pero algo voy a hablar, sí, de cada uno de los libros, lo más escuetamente posible, para que ustedes, sobre todo en este caso, lo disfruten, porque lo que tiene interesante es el misterio. La trama gira alrededor de una mujer que durante una noche vuelve a su casa después de muchos años, porque ella se ha ido, se ha casado y se ha ido a un lugar lejano, se ha ido a Bohemia, que está muy lejos de Albania, y su madre está sola, es anciana, y ella viene a visitar a su madre. La acompaña una persona que cuando ella dice quién es la persona que la acompaña, todo el pueblo se da cuenta que es imposible. Y no voy a decir más que eso. Obviamente toda la trama gira alrededor de cómo es que llegó esta mujer, con quién, de qué manera, si puede realmente ser posible lo que ella dice, aunque todos sepamos o todos nos demos cuenta que es muy raro. Pero con eso juega Kadare, con el mundo mágico alrededor del mundo real, con un policía que tiene que hacer la investigación de qué es lo que sucedió, y ese hilo conductor del misterio de cómo es que llega esta mujer es muy metafórico, porque en realidad se habla de muchísimas cosas que son muy importantes, como la creencia, qué es realmente valioso dentro de nuestras vidas, si la realidad pura y absoluta o lo que imaginamos, si aquello que imaginamos es al final más realista que la realidad misma o nos satisface más en cuanto a respuestas, la búsqueda de respuestas. No puedo transmitir todo lo que me hizo sentir el libro porque está tan bien escrito. Es bellísima la forma que tiene de narrar Kadare, es sutil, es muy atmosférica, uno realmente se siente en el lugar. Tiene una forma de utilizar el lenguaje que es, por un lado, muy poética y por otro lado, muy llevadera. O sea, no es este tipo de lectura en que uno, bueno, lee y es pesada o está muy cargada de adjetivos o, bueno, tienes que tener una concentración particular. No, fluye, la lectura fluye. Y es bellísimo el libro. Es bellísimo, lo que trata es bellísimo, la forma en que lo trata es bellísima. La sensación esa de querer resolver esto que él te plantea, ese límite y ese borde que hay entre el realismo y lo mágico, que no es que sea realismo mágico, es que son esas fronteras que se cruzan, y a veces se cruzan en la vida, y que a veces uno no tiene ganas de saber cuál es la realidad, simplemente se conforma con lo que la imaginación te da a suponer. Bueno, la verdad que es un libro maravilloso, me encantó. Creo que va a estar dentro de mis mejores lecturas del 2022, no quiero adelantarme, pero muy probablemente. Vuelvo a decirte, Iker, muchísimas gracias por esta recomendación. Muchas veces hemos charlado sobre libros, hemos coincidido bastante en gustos, tanto en cosas que nos gustan como en las que no, así que voy a tener muy en cuenta las demás cosas que me has recomendado. El segundo libro que leí y que terminé durante enero y que sigue la estela del anterior. En general todos van a seguir la estela del anterior porque son muy buenas lecturas e incluso aquellas que no me gustaron tanto son muy buenas lecturas, así que imagínense el nivel. Es Noches Blancas de Dostoyevsky. ¡Qué bueno! Gracias Sandy Belce, que es la que me recomendó este libro, porque pude finalmente empezar a leer a Dostoyevsky. Yo les he contado que no había leído nada hasta ahora de Dostoyevsky, en general la literatura rusa tampoco he leído mucho. Pero bueno, este autor realmente yo lo tenía en la mira. Lo tenía en la mira hacía rato, sobre todo con Crimen y Castigo, que creo que es una de las obras más comentadas y que muy probablemente, no, seguramente voy a leer durante este año. Noches Blancas lo había visto alguna vez, pero no lo tenía realmente ni siquiera anotado. Así que entró dentro de lo que sería una novedad para mí. ¡Qué maravilla de relato! Porque realmente ni siquiera creo que entre en la categoría de novela corta. Es un relato extenso, estas cosas, estas fronteras entre lo que es novela corta, relato largo, relato corto, etc. Pero bueno, es un relato, realmente para mí es un cuento que no tiene desperdicio, que está perfectamente narrado. La historia trata simplemente del encuentro de una persona que es bastante antisocial, que le cuesta mucho
comunicarse con otros, tiene un mundo interno muy rico y le cuesta mucho abrirse a los demás. Por lo tanto, su vida o su sociabilidad consiste en caminar por Moscú y imaginar relaciones, porque es una persona que tiene una gran capacidad imaginativa, imaginar relaciones con la gente que se cruza normalmente en sus caminatas. Y en este caso en particular es una época estival en donde las noches no terminan de ser noches, o sea, sigue habiendo luz, es como si fuera una aurora boreal, digamos. Entonces por eso se llama el libro Noches Blancas. Y es el encuentro de este personaje con otra persona, una mujer. Este personaje es hombre. Y la relación que se genera entre ellos dos. Bueno, es aparentemente un relato bastante simple, con un argumento simple. Lo que pasa es que está magníficamente escrito. Fascinada con Dostoyevski. En tan pocas palabras y en un texto tan corto realmente, te hace un mundo. Uno se imagina totalmente todo lo que te describe de la caracterización del personaje, porque acá, más que estar puesta la energía del escritor en describirte el entorno, como podría pasar por ejemplo con Kadare, lo que importa es como el interior, ¿no? Y las descripciones de todos los sentimientos que tienen los personajes, los pensamientos, el pasado de esos personajes, por qué es que el personaje principal es como es, qué fue convirtiéndolo en lo que es. Está tan perfectamente hecho el trazado del perfil psicológico que es imposible no empatizar, no entender perfectamente cómo es el personaje, qué necesita, qué quiere, por qué es que es así. Eso me parece increíble, porque no son personajes que, bueno, uno empatiza porque se parecen a uno. No, es porque está tan bien hecha la descripción de Dostoyevski, está tan bien perfilado, que uno cree absolutamente lo que él te plantea. Y el final, conmovedor. Imposible no emocionarse, me lloré todo. Yo digo que ustedes me recomendaron cosas que no sé hasta qué punto yo les caigo bien o no. Pero fue muy emocionante, muy emotivo, porque como él justamente consiguió hacerme entrar, yo compré todo lo que él me vendió. Dije sí, a ciegas. Toma todo mi dinero, que todo lo que me vendas yo te lo compro. Y tan fue así que el final para mí fue sublime. Increíble. Entiendo ahora tantas personas que me han recomendado Dostoyevski, lo que se dice sobre Dostoyevski, y me imagino que Crimen y Castigo debe ser impresionante. Ya les contaré. Y ahora con la tercera lectura saltamos a la República Checa. Sí, estamos ahí en los países de Europa del Este. No nos movemos de esa zona y la verdad que valen la pena. Y esto es gracias a la recomendación de Manuelín Picasim. Otros que le agradezco terriblemente la recomendación. Bueno, es que en realidad se les voy a agradecer a todos, pero bueno, hay algunos que realmente me movilizaron particularmente. Y es Una soledad demasiado ruidosa de Raval. Yo no sé cómo se le dirá, si se le dirá Raval, Raval, bueno, algún checo que ande por ahí que me diga cómo se pronuncia. Otro autor al que tenía bastante en mira. Yo, no este libro en particular, pero otros libros de él los tenía anotados hacía rato y tenía bastante interés porque a mí me suele gustar bastante la literatura de Europa del Este y además me gusta porque son regiones que no son tan conocidas, o sea que me hace viajar de alguna manera, pero además también estilos narrativos que no son el del centro europeo y son interesantes. En este caso me encontré un autor que me hizo sentir algunas cosas similares a Bukowski, en el sentido de que mezcla un realismo sucio, por decirlo de alguna forma, o sea, una manera de narrar muy directa, muy chocante, que incluso tiene insultos, muy coloquial, y al mismo tiempo con unas reflexiones profundísimas. Yo creo que en el caso de Raval es aún más marcado esta dicotomía. O sea, este contraste entre una forma de narrar muy poética, por momentos, y que a veces te deja sin aliento porque cuenta cosas que realmente son bastante devastadoras, y por otro lado, esa cotidianidad, ese realismo sucio, esa trama que se lee rápido. En el caso de Una soledad demasiado ruidosa, trata sobre la vida de un pobre hombre que trabaja con una prensa de papel. Hace muchos años que lo está haciendo, se está por jubilar.
Y su vida está rodeado de todo lo que la República Checa ha considerado o subversivo, o que no hacía falta ya, o que no le interesaba la cultura reinante en el momento. Entonces se llevaban en contenedores libros, textos, diarios, etc. Cosas que o por desidia o porque no le interesaba al régimen comunista que se leyera, es que van a esa trituradora de papel. Y él se encarga de rescatar todo aquello que le parece que tiene que sobrevivir de alguna forma. Y de paso, lee, y lee muchísimo, y por lo tanto aprende sobre la vida. Es muy metafórico desde el momento mismo del argumento. Es increíble el retrato social que hace de la República Checa. Algunas veces es muy angustiante. Es un libro que tiene muchos claroscuros, que tiene momentos de mucha luminosidad y momentos de mucha oscuridad, de mucha tristeza, de melancolía. Se siente toda esa sensación de melancolía, de pérdida a lo largo de lo que uno lee. Es un libro que se lee rápido porque también es bastante corto y que por momentos realmente me dejó impactada las cosas que contaba. Además, también algo que me hizo acordar a Bukowski, lo digo con respecto a Bukowski porque Bukowski lo leí antes, o sea, no es que considere que uno es antecesor y el otro predecesor, o sea, no, lo comparo por cuestión personal mía. Pero me hizo acordar en cuanto a esa sensación de que, no es una sensación en realidad, es que habla sobre aquellos de los que nadie quiere hablar, sobre los marginales, sobre incluso, no solamente metafóricamente, sino de forma directa, de los que viven en las cloacas, de los que viven debajo del mundo, de los que están por debajo. Y me pareció muy interesante. Después, leyendo la vida de Raval, vi que él trabajó en estos trabajos. Él estuvo en una prensa o una trituradora de papel y también tuvo trabajos así como muy comunes y corrientes, de los cuales aprovechó para escribir, y que él era una persona que en sí mismo conservaba esa idea de vivir como la media, o como el ciudadano, incluso no como la media, como la media baja, porque la vida no era solamente aquellos que vivían desde un trono mirando a todo el mundo por arriba, ¿no? Es muy interesante, realmente me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Manuelín. Imagino que Manuelín es un diminutivo de tu nombre, Manuel, pero yo ya no pongo las manos en el fuego porque he creído que había nombres artísticos y resulta que después me entero que son nombres reales. Así que muchísimas gracias. Bueno, el siguiente libro que terminé durante enero fue Un tal Lucas, gracias a Mariela Medina. Gracias, Mariela. Vale, Cortázar es Cortázar. Obviamente no dije que era de Julio Cortázar, pero ahora lo aclaro. A mí me gusta mucho. Creo que de los escritores argentinos que más he leído, pero Un tal Lucas no lo conocía. Bueno, ¿qué se puede decir de Cortázar que no haya dicho con respecto a otras cosas? Porque es que tiene un sello muy de él, muy propio. En este caso son relatos que tienen un hilo conductor que es Lucas, pero después ya no, después ya salta otras cosas y después vuelve a Lucas. Y es un libro peculiar, porque por supuesto, bueno, Cortázar en general, la peculiaridad es parte de él. No tiene desperdicio, cada relato es muy argentino. Yo a veces me pregunto, ¿cómo harán los que leen a Cortázar traducido? Ni siquiera hablemos de que leen a Cortázar y no son argentinos. No, leen a Cortázar y están en Bélgica. Les debe parecer muy raro, porque realmente en este caso particular lo vi muy argentino. Hay cosas que describe de la sociedad y de cierta época, además, de Buenos Aires, de la sociedad porteña, que como mi familia toda es porteña, los tengo muy presentes y son lugares que conozco. Y anécdotas que incluso me han contado mis propios familiares. Se me hizo muy cercano, realmente, esa es la realidad. Por otro lado, bueno, esta crítica social a través del absurdo, que es maravillosa y que a mí me encanta, el humor, el cinismo, el surrealismo en algunos casos. Hay unos relatos que tiene sobre música clásica que yo, siendo música, disfruté ampliamente y están muy bien, y se nota que él es un amante de la música, sabe de lo que está hablando, o sea, no habla por arriba. Bueno, una experiencia. Siempre Cortázar es una experiencia. A mí particularmente Cortázar me gusta mucho. Yo sé que hay gente que no tanto. Yo, bueno, será porque lo empecé a leer de chica y estoy acostumbrada a su forma de narrar. Pero otro libro que me fascinó, estoy
muy y más que agradecida de que me lo hayas recomendado, Mariela, porque bueno, además son cosas que uno no puede abarcar toda la obra de un autor, por más de que te guste, hay cosas que uno no conoce y por suerte pude conocerlo. La siguiente lectura que terminé durante enero fue Las malas, de Camila Sosa Villada. Esta fue una recomendación de Gabriela Mármol. Bueno, a ver, voy a tratar de transmitir lo mejor que pueda lo que me pasó con este libro y que es absolutamente personal. Creo que es un libro que no es para todo el mundo y eso es lo que hace que sea necesario que todo el mundo lo lea. ¿A qué me refiero? A que es un libro que te va a sacar de tu zona de confort. Absolutamente. Y creo que la mayor parte de nosotros no ha tenido que vivir las situaciones que cuenta Camila. Es una novela autobiográfica ficcional. Ella cuenta una etapa de su vida que fue para ella muy dolorosa. Es travesti. La única forma de poder vivir aceptando quién ella era en el 2000, que no estamos hablando de que es ahora que las cosas son un poco distintas, por suerte, sino en una época en donde no estaba ni visibilizada la situación de ser travesti, ni se le daba importancia, ni se consideraban, incluso como ella misma dice, seres humanos. Es así de espantoso y terrible. Y esa es la única situación, la única manera, digamos, de salir de su casa, una casa además en donde hay mucha violencia, es prostituyéndose. Bueno, imagínense lo fuera de la zona de confort que puede ser un libro que habla sobre eso. Aún así, ella se las ingenia para que no sea tan chocante. Tiene una forma de narrar que hace amable lo que no puede ser amable. Es extraño, pero bueno, lo consigue. Y me parece que es un gran acierto porque de esa manera ha llegado a un público bastante masivo. Y ha hecho que se visibilicen un montón de cosas que realmente son necesarias y no solamente en cuanto a que ella es travesti y lo que significa el mundo del travesti, sino también con respecto a la prostitución, que es más vieja que la historia. Y esa indefensión que tienen las prostitutas. Y que el hecho de que las prostitutas existan es porque hay alguien que va a buscarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos condenar lo que nosotros mismos creamos? Tiene sus cosas que no me parecieron... Porque, bueno, he visto reseñas de que es lo mejor que han leído en el año. Entiendo que si uno pone el foco en todo esto que yo estoy diciendo, sí es lo mejor que uno puede leer en el año. Porque es un libro que viene a romper estructuras, que viene a ponernos y a restregarnos en la cara cosas que no queremos ver y que como sociedad miramos para un costado, que encima lo hace de forma bella y que es un libro que se va a quedar en la memoria. Eso es... No se puede decir más nada que eso. Y si uno se enfoca en esas cosas, por supuesto, sería una de las mejores lecturas del año. Lo que pasa es que a mí, a nivel literario, hay algunas cosas que me parece que ella está encontrando su voz. Es una muy buena escritora. Me parece que tiene un manejo de las situaciones muy bueno. Lo que pasa es que me pasó que a veces no sentí una conexión muy directa porque ella por ahí adjetiviza mucho o tiene una forma un poco rimbombante de decir las cosas, pero al mismo tiempo mezclada con una forma muy coloquial, con, bueno, también realismo sucio podríamos decirle, con hablar de cosas absolutamente de forma frontal. Y esa mezcla me pareció que no terminaba de cuajar, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, hay momentos de realismo mágico que ahí sí realmente no me parecieron que hicieran una buena conexión con todo lo otro que es un realismo brutal. Creo que está en esa búsqueda ella de cómo es como escritora, quién es como escritora. Y hay algunas cosas que a mí no me terminaron de convencer en cuanto a la parte literaria. Pero creo que acá lo importante no es la parte literaria de ninguna forma, es lo que ella te cuenta y es qué significa este libro desde el punto de vista social y cómo marca un hito, creo yo, en lo que se puede o no se puede contar desde el arte, ¿no? En general. A mí me pasó algo muy particular, que es que yo no sabía quién era Camila Sosa. No suelo ver mucha televisión, no estoy al tanto del jet set argentino, o sea,
yo soy un cero a la izquierda en ese sentido, así que no sabía quién era y obviamente averigüé, me puse a ver y vi su charla TED. Es una charla que fue muy conocida, que la hace en Córdoba y que tiene que ver justamente con esta historia. Y en la charla TED me pasó todo lo que no me pasó con el libro. Me emocioné terriblemente con todo lo que ella contaba. Ella ahí es absolutamente llana, directa y como realmente es. No está en una postura de embellecer ciertas cosas. No, habla de ella misma. Y bueno, y terminé llorando junto con ella en la charla TED, cosa que no me pasó con el libro. O sea, creo que eso es un poco lo que le falta. La parte de abrirse realmente y no tratar de poner tras una vidriera ciertas cosas que cuenta. Que eso es lo que me pasó justamente con el choque con el realismo mágico, etc. Entiendo que es un recurso, pero bueno, no me terminó de convencer. Pero vuelvo a decir que todo eso no quita todo lo otro. Entonces es un libro raro. Para mí fue una experiencia muy rara, única. Realmente no había tenido experiencias así con otras lecturas y que por eso considero que ha sido una muy buena experiencia. La siguiente lectura que terminé durante enero fue, gracias a Diego Enríquez, La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Bueno, yo directamente, acá no es que no tuviera este libro en mis pendientes o que... No, ni siquiera sabía quién era el autor. Terrible. Cuántas cosas que uno desconoce y que valen mucho la pena y que después uno se queja en retrospectiva de no haber conocido a tiempo. Bueno, siempre es un a tiempo. Si llega, es un a tiempo. Y este es el caso de este autor que es de origen guatemalteco, pero en realidad casi toda su vida vivió en México, que me pareció fascinante. O sea, él escribe fábulas en este caso. Yo no sé si toda su producción tiene que ver con eso, porque realmente no los conozco, vuelvo a decir. Si bien estuve investigando un poco cuando leí sobre él, por supuesto. Pero en este caso concreto son una revisión, podríamos decir, de las fábulas, con una carga de cinismo, de humor, de sarcasmo, de, por supuesto, crítica. Pero una crítica muy a la Terry Pratchett a través de el humor. Entonces es amable, no es que sea una crítica amable, es que es amable como uno se lo toma, pero es genial. Hay algunas fábulas que es para morirse del gusto, porque están tan bien, le sacás tanto provecho, son bien cortitas, se lee rapidísimo, me lo leí en una tarde, no podía parar porque además todas son interesantes, todas están bien escritas, todas tienen algo que sacar, o sea, moralejas, por supuesto, pero moralejas propias. No está puesta la moraleja como todo el mundo, como es costumbre, digamos, en la fábula. La moraleja la saca uno, y eso es lo que es interesante también. Y cuando lo releí incluso, o sea, no solamente lo leí en una tarde, sino que después lo volví a leer, porque quería sacarle aún más provecho. Bueno, me encantó. También no voy obviamente a contar de qué se trata, porque no tiene ningún sentido, son fábulas que tienen que ver con el mundo animal, pero es un mundo muy antropomorfo, porque en realidad es el mundo humano trasladado a los animales. Si bien es cierto que él dice que él, para poder hacer estas fábulas, estuvo estudiando botánica y zoología para ver comportamientos característicos de los animales y, por supuesto, hacer el paralelismo con los seres humanos. No tiene desperdicio. Bueno, el siguiente libro que terminé, volvemos a Europa, esta vez es de un autor francés, y es La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Y también es gracias, estas son estas cosas raras que decía que algunas personas salieron más de una vez, a nuevamente Mariela Medina, que fue la que me recomendó un tal Lucas, y María Celeste Crespo. Infinitas gracias a las dos. En realidad fueron en mensajes, incluso en épocas diferentes. Primero me lo recomendó Mariela y después María Celeste. Así que iba a salir porque cuando era más de una recomendación ponía más de un papelito. Así que tenía más altas probabilidades de salir que otros. ¿Qué les puedo decir? También una novela sumamente corta, que también se lee muy rápido, que está muy, muy hermosamente escrita. Sí que realmente es bien poético, tiene una forma de narrar con el uso específico y adecuado de las palabras, con un montón de imágenes muy bellas, que trata la historia de un inmigrante que es un inmigrante asiático que llega a un país europeo, y esto lo digo de esta forma así neutral porque es como se lo trata en el libro y que me parece que es uno de los puntos
a favor que tiene, que lo hace universal, porque no te dice que es de China o que va a tal o tal país. Podría ser cualquier país de Asia y cualquier país de Europa, y eso hace que uno lo sienta propio. ¿Sí? No es que es una cultura en particular, puede ser cualquier cultura. Pero la idea es una persona que vive en un país que está pasando por un momento terrible a nivel político, social, económico, y que no le queda otro más remedio que irse a un país que no tiene nada que ver con su cultura, y lo que significa eso, y lo que significa ser una apátrida, lo que significa el desarraigo, lo que significa tratar de encontrar algo por lo que vivir, un motor que te lleve adelante, lo que significa poder abrazar una nueva cultura sin olvidar la propia, no perder la identidad. ¿Qué es la identidad? También trata sobre eso. Me pareció maravilloso. La historia es más que conmovedora, es realmente es otra con la cual me puse a llorar terriblemente al final. El final tiene un giro inesperado, por lo menos para mí. Me voló la cabeza, voy a decirlo con esa expresión, porque realmente nunca jamás me imaginé ese final. Y en el momento en que te cuenta algo que es muy importante, digamos, y que uno lo había tomado de otra forma, hace que uno venga como en cascada de imágenes todas las cosas que leyó antes y empiece a hacer un montón de clics en el cerebro. Y digo, ajá, y esto se interpreta de tal forma. No, es impresionante. Como encima es cortito, podés hacer eso. Porque, claro, no es que se te fue olvidando los detalles de lo que él te narraba. Lo hace tan bien. Es magistral realmente, porque nunca deja de decirte todo lo que te quiere decir para que ese final tenga sentido, y al mismo tiempo no hace hincapié como para que vos te des cuenta antes de tiempo. Es perfecto. Muy, muy buena lectura. Creo que también va a ser una de mis preferidas de 2022. Me dejó muchísimas reflexiones, me dejó también una sensación estética importante, porque realmente es que es muy bello, está muy, muy bellamente escrito. Para mí eso es muy importante, ustedes lo saben. Y todavía me acuerdo de cosas que leí, me parece fascinante, un libro fascinante. Tampoco lo tenía en la mira, tampoco sabía quién era Philippe Claudel, así que, chicas, les agradezco muchísimo la recomendación. Bueno, en la siguiente lectura seguimos en Francia, no nos movemos, porque leí Las gratitudes de Delphine de Vigan gracias a Silvia Magnani. Bueno, yo a Delphine de Vigan sí que la tenía en mira, pero con su otra obra que ahora no me va a salir, que tiene que ver con su madre, bueno, que todo el mundo ha hablado de ella. O sea, si me llega a salir lo edito, pero no creo. Esa la tenía en mis anotaciones, hacía rato, estaba en mi lista de pendientes, pero Las gratitudes no había escuchado hablar de ella. Y bueno, también fue un libro que lo leí muy rápido, también es un libro corto, en general son todos libros cortos. Me pareció también muy bien escrito, habla sobre temas que me parece también importantes que visibilicemos. En este caso es sobre llegar a viejo, lo que significa envejecer, lo que significa ir perdiendo cosas durante ese envejecimiento. En concreto, en este caso, habla sobre la demencia senil, sobre Alzheimer. Es un libro que es bastante duro en ese sentido, pero no está tratado de forma dura. Eso es lo que tiene de interesante. Se hace muy ameno. La historia está contada a través de las personas que cuidan a esta mujer, y también hablan sobre la historia de esta mujer, su historia personal, y realmente está muy bien. O sea, la unión entre la narrativa desde el punto de vista de personajes externos, si bien la protagonista es esta persona, esta mujer, la mezcla entre el pasado y el presente, y cómo ese pasado hace que el presente sea lo que es, porque por supuesto es así, la vida es eso, o sea, somos un cúmulo de situaciones, de recuerdos, de vivencias, de elecciones, y de trasfondo siempre está el hecho de agradecer las cosas que nos han tocado vivir. No
pasar por la vida por arriba, sino darnos cuenta que muchas cosas que vivimos, aún las malas, nos forman y uno tiene que estar agradecido por eso. Por eso también el título en realidad, además de hablar de lo obvio de las gratitudes, también es un juego de palabras en francés que no se puede pasar al español, pero que bueno, los traductores ahí te lo aclaran y está muy bien y es muy tierno, es muy gracioso por un lado, muy tierno y muy significativo. Creo que es un muy lindo libro, es un libro triste, diría yo, al mismo tiempo es esperanzador, tiene muchas emociones juntas porque representa un poco lo que es la vida. La vida no es o todo malo o todo bueno, no, hay mucha mezcla de cosas, incluso las situaciones malas tienen mensajes positivos y al revés, y creo que esto es un poco lo que te transmite el libro y creo que lo que tiene de importante es poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre aquello a lo que tenemos que estar agradecidos, y sobre el acto de envejecer, que es parte natural, que siempre en nuestra sociedad está muy mal visto, tratamos de ocultarlo, esto es un poco como la muerte, son cosas de las que no se quieren hablar, no queremos pensarnos en un futuro cuando muchas de las cosas que ahora damos por sentadas no estén, no queremos pensar en la soledad, en qué va a significar si no tenés un colchón alrededor que te sostenga y no podés sostenerte vos solo. Hace hincapié en cosas que me parece que está bueno que se piensen, que se hablen y que se normalicen. Bueno, la última lectura que va a aparecer en este primer viaje, pero no es la última lectura del mes ni mucho menos, se la debo a un amigo más que un suscriptor, y yo detesto la palabra suscriptor, por eso trato de decir lectores o utilizar otras expresiones, porque yo no soy una persona a la que haya que seguir, ni modelo a seguir, ni nada. Simplemente pienso que somos un montón de personas que compartimos el gusto por la lectura y que nada, nos comunicamos entre nosotros. Y me encanta poder conocerlos, poder entablar relaciones más personales con alguno de ustedes. Esta persona es una persona que es un amigo, que siempre sus comentarios son maravillosos, que ha estado presente desde el principio del canal, cosa que es bastante rara. Y que además yo sé que este amor que yo tengo por él lo comparte en otros muchos canales porque es una persona que está presente en otros canales de la misma forma que en el mío y que siempre tiene cosas para decir muy interesantes. Él es argentino, pero vive en Estados Unidos y ya imagino que sabrás de quién estoy hablando. Alberto Carrizo me recomendó Thérèse Raquin, que para pronunciarlo así estuve medio año, así que imagínense lo bien que me sale pronunciar francés. Pero bueno, es Thérèse Raquin, dicho así en el tono argentino, de Émile Zola. Bueno, yo tampoco a Zola lo había leído, si bien obviamente sabía quién era y obviamente tenía anotadas cosas de él. No tanto Thérèse Raquin, no era un libro que tuviera tanto en mira, pero bueno, a él sí, Germinal es uno de los que tenía anotados. Y me llama mucho la atención porque, bueno, a María de Cumbres Clásicas tiene un video especial hablando de Émile Zola. Yo a María la sigo, me encanta todo lo que habla, todo lo que dice, no importa lo que diga, yo la escucho, porque más tiene esa voz aterciopelada, es maravillosa. Y bueno, me parecía muy interesante todo lo que ella comentaba sobre Émile Zola y sobre la corriente naturalista. Así que bueno, obviamente que la tenía muy en mira a Thérèse Raquin. Y por suerte salió en el sorteo. Y me encontré con un libro impresionante, impactante, totalmente contemporáneo. La historia gira alrededor de un triángulo amoroso, por decirle de alguna forma. Vamos a ponerlo muy entre comillas, pero bueno, sí, son 3 personas involucradas. Y los instintos más bajos que puede tener el ser humano. Y eso es todo lo que voy a contar de la historia. Es un retrato como una radiografía interna, psicológica y casi científica del comportamiento humano, pero no del humano común y corriente o del ejemplo de ser humano que todos querríamos tener o que la sociedad promueve, sino de aquellos seres oscuros que los movilizan sentimientos y pasiones negativas. Y todo lo malo que puede llegar a tener un ser humano y las cosas que puede llegar a hacer a través de la movilización de esos sentimientos.
Yo creo que esto es más que una novela, que lo es un estudio psicológico de... Y el mismo Solá decía que él escribía y no sabía para dónde iban a ir esos personajes, sino que él los llevaba al máximo de su capacidad, por decir, o sea, de lo que podían llegar a hacer. Era como una especie de experimento. Y la resultante es una historia brutal, realmente, que además es, como digo, totalmente contemporánea. Es una historia que se puede leer y que el día de hoy impacta, aún hoy impacta. Es muy bueno en cuanto a descripciones, es muy atmosférico, la atmósfera acompaña perfectamente el carácter de los personajes porque es muy oscura, igual que los personajes. No hay un solo personaje que tenga algo positivo. Realmente la morralla de la sociedad toda junta. O sea, todo lo malo que puede haber en personas, puestos todos juntos a relacionarse entre ellos y como personalidades que para él tenían ciertos como símbolos, por decir, dentro de lo que sería el psicoanálisis. No me quiero meter mucho en temas que no son de mi especialidad, pero bueno, como prototipos de personalidad flemática, personalidad biliosa, qué sé yo. Bueno, hay uno que es neurótico y otro que es histérico, y bueno, cómo esas personalidades se van relacionando y bueno, lo que sale de esa relación es muy interesante. Lo que a mí me pasó es que me abrumó. Es tan descriptivo. Bueno, utiliza muchísimo de los adjetivos y es como un flujo constante de descripción que no para, que hay un punto en que uno necesita reposo, o sea, necesita que la historia concluya. Y lo que me pasó particularmente, que veo como una falla para mí, digamos, obviamente totalmente subjetivo, es que hacia la mitad del libro se estanca mucho la historia. O sea, la primera mitad es interesantísimo y uno lo lee sin parar. Y después, a partir de la segunda mitad, se hace muy denso porque es como que continúa y continúa y continúa sobre lo mismo. Si él hubiera reducido un poco esa segunda mitad, el libro hubiera sido redondo, pero termina siendo muy abundante y muy repetitivo. También digamos, para mí fue predecible en la historia, pero no es tampoco tan importante la historia, sino cómo es que él desarrolla esos personajes. Y bueno, se terminó convirtiendo un poco en una lectura un poco densa, pero bueno, a pesar de que no fue la experiencia maravillosa de lectura, sí considero que es un libro que está muy bien escrito y que además es muy interesante en muchos aspectos. Sí advierto que hay una escena en la parte final, digamos, de maltrato animal que es terrible y que yo directamente salteé. Y bueno, esto sí que lo advierto porque a mí particularmente me molesta mucho lo que tiene que ver con maltrato animal. No suelo soportar leer cosas sobre maltrato animal. Sé que es una cosa un poco hipócrita de mi parte porque, bueno, es como tratar de hacer ojos ciegas, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y sé que hay personas que esto les puede llegar a arruinar absolutamente la lectura. Ténganlo en cuenta y cuando llegue esa parte, si son como yo, saltéenlo para poder seguir disfrutando de todo lo demás, que igual de todas maneras es un detalle ínfimo, pero lo tenía que contar. En fin, que fue una experiencia nueva realmente. Es un libro bastante impactante, muy interesante, que tiene para mí ese punto en contra, que es que en algún punto se hace un poco elástico y uno desearía que ya concluyera, pero más allá de eso la experiencia de lectura fue muy buena. Bueno, y hasta aquí llegamos con la primera parte del viaje a través de las recomendaciones que me han hecho. No tengo más que palabras de agradecimiento, realmente han sido muy buenas lecturas, como decía, aún las lecturas que no terminaron de ser favoritas o de convencerme, por decirlo de alguna forma, me gustaron igual. Increíble, impecables recomendaciones. Qué bueno, la verdad qué bueno que me haya encontrado lectores que me recomienden cosas que a mí me gustan tanto. Y aunque no hayan sido que me gustan tanto, que aún así las disfruté. Es bastante decir eso. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que no haya quedado eterno. Yo sé que a veces cuando uno ve un video que dura bastante, dice, ¿cuándo lo veo? ¿En qué momento? Y bueno, no quiero cansarlos, que eso es lo más importante. Y nos estamos viendo la semana que viene. Acuérdense, ahora los días sábado, para que me sigan acompañando en estas maravillosas lecturas. Chau, chau.